Buenas tardes. Mis compañeras Andrea Carrero y Julie Surmay y yo, Diana Lucía Ordóñez, les vamos a presentar un breve video de qué es la diversidad y la culturalidad en Colombia. Para hablar de este tema, primero nos vamos a preguntar, ¿qué es la diversidad? La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave en su desarrollo. Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural, que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. A veces ocurre que cuando nos hablan de diversidad solamente pensamos en regiones o lugares, un costeño, un rolo, un vallecaucano o un santandereano. Cuando hablamos también de blancos o negros, pero no conocemos muy bien de los diferentes grupos indígenas encontrados en nuestro país. En el país existen más de 80 pueblos indígenas, los cuales hablan alrededor de 66 lenguas. Cada uno de estos pueblos tiene sus valores, creencias, costumbres, expresiones artísticas y religiosas que los diferencian entre sí y con los demás colombianos. Según el DANE, para el año 1997, la población indígena en Colombia se calculaba en 701.860 personas, lo que equivale a un 1.75% de la población de todo el país. El Censo Nacional de la Población y Vivienda en el año 2018 identificó población que informa pertenecer a 115 pueblos indígenas nativos. En el Censo General, en el 2005, se habían identificado 93 pueblos indígenas nativos. Los 22 pueblos adicionales para el año 2018 corresponden a nuevos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas en zonas fronterizas. Algunos de los pueblos indígenas de Colombia son los Wayuu, los Kogi, los Arhuaco, los Chimilá, los Arzario, los Yuco-Yucpa, los Zenú, los Motilón, los Bari, los Tule, Embera Chamí, Embera Catío, Huonan, Coyaima, Dujo, Eperara, Siapidara, Misac, Yanacona, Nasa, Inga, Agua Cuaiquer, Camenza, Coreguaje, Cofán, Pijao, Desano, Huitoto, Cocaima, Tanimuca, Bora, Taiwano, Bara, Nucac, Macu, Tucano, Barazana, Curripacó, Achagua, Puinave, Andoque, Cubeo, Sicuani, Amoruá, Cuibá, Betoye, Chiricoa y los Uwa. De esos, solo 2 pueblos sobrepasan los 100.000 personas. Los Nasa, más conocidos como los Paeses, con 118.845 pobladores, y los Wayuu, con 144.003 pobladores. También hay varios grupos con menos de 100 personas, por los cuales se le considera en inminente peligro de extinción. Entre ellos están los Taiwano con 19 personas, los Pisamira con 54, los Macagüe con 50 y los Bara con 96. Los 4 pueblos indígenas más numerosos del país, los Wayuu, los Zenú, los Nasa y los Pastos, concentran el 58.1% de la población indígena del país. Quizá donde más se puede apreciar la diversidad indígena es en la lengua. La diversidad lingüística en Colombia puede ser única. Entre los grupos étnicos colombianos también encontramos los afrocolombianos. Encontramos entre los 5 a 8 millones de la población colombiana, los cuales están ubicados desde Panamá a Ecuador por toda la costa pacífica. En las tierras bajas de los valles interandinos de los ríos Magdalena, Cauca y Patía y en las principales ciudades. También encontramos los rom o gitanos. En el mundo los gitanos pertenecen a 3 diferentes: los cíngaros, los calderash, los managües y los gitanos. Su lengua es el rómano o romanés, el cual no obstante sus variantes dialécticas les permite la comunicación en todo el mundo. También encontramos los raizales. Son unos 30.000 habitantes, los cuales los encontramos en San Andrés y Providencia y Santa Catalina.
Su lenguaje es el inglés. También encontramos la población blanca o mestiza. Hay más o menos 30 millones de habitantes, comúnmente llamados blancos, que conforman la población mayoritaria y son el resultado de los procesos de mestizaje ocurridos en los últimos 500 años. Esta población, aunque relativamente homogénea, no reclama identidad ninguna en ningún grupo étnico. Tiene como lengua común el español, aunque con variantes, dialectos, y es portadora de un sinnúmero de expresiones culturales diferentes. Incluye entre estos los paisas, los bayunos, los costeños, los santanderianos, los opitas, los llaneros, los nariñenses, los boyacenses. ¿Listo? Es un placer haberlos visto y los dejo con mi compañera. Hola, el día de hoy les vengo a hablar sobre la diversidad y culturalidad indígena. A lo largo de la historia de la educación se ha basado durante un gran periodo y un largo tiempo en sostener y conservar la propuesta educativa que se ha presentado según el modelo que deben adaptarse todos los alumnos. En el que cada uno queda excluido o apartado del sistema educativo, donde son poco realistas o intereses en sí mismo. Actualmente se ha avanzado en cuanto a la concepción de los derechos humanos y la idea de la integración e inclusión con las personas, no solo en la educación, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Pero a pesar de los discursos sobre la aceptación y diversidad, donde es sostenido por nuevos paradigmas de las distintas políticas sociales y educativas, también no solamente nos habla de que debemos, que la diversidad no solamente abarca lo que es inclusión, muchas veces también abarca todo lo que tiene que ver con las etnias, con los indígenas, de acuerdo a que ellos vienen con diversas costumbres, creencias y culturas. Cada uno de los niños que ingresan a la escuela presentan diferentes características biofísicas, sociales, diferentes y originadas en diferentes familias económicas, culturales, sociogeográficas, y allí es donde se encuentra un sistema de enseñanza donde es bastante uniforme, a cargo de los maestros que han sido formados para estar al frente de un grupo de niños determinados, donde tienen diferentes características, estándares. Este contraste entre la realidad de los alumnos y la práctica de los docentes traen de alguna manera ciertos problemas donde acomplejan como tal a esta población indígena, donde se debe incluir, se debe trabajar en equipo, donde se basan los principios, los valores, la igualdad. También nos brinda la protección de la identidad cultural de cada uno de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la importancia, la construcción del Estado social y derecho en Colombia, que se desarrolla a través de sus culturas. Entonces tenemos la diversidad cultural, que sigue siendo También podemos ver que se puede mejorar el proceso de democratización del derecho constitucional de la identidad cultural en los pueblos indígenas, donde se podría llegar a desarrollar una visión multicultural de los derechos humanos, donde este proceso puede facilitar una mejor escucha, una extensa participación de aquellos grupos históricos y contemporáneos de la sociedad colombiana, que reclaman las garantías para el goce efectivo de este derecho como indígenas. También podemos ver que la Constitución colombiana da una serie de prácticas sociales que pueden causar efectos, propósitos, donde se brinda la protección cultural e identidad de los pueblos indígenas en el territorio a nivel nacional. También nos dice que
desde una perspectiva multicultural, se puede fortalecer los procesos de democratización del derecho a la identidad cultural de cada uno de los pueblos. Entonces debemos ver como la igualdad, a pesar de que tengamos diferencias en nuestras culturas, en nuestras creencias, en la forma de nosotros vestir, de nuestro dialecto, de nuestro idioma, siempre debemos brindar una igualdad, una diversidad, tanto cultural como en las enseñanzas, en nuestro sistema de educación, vincular que todos tenemos un mismo propósito. Nuestra educación, y como maestra pienso que se debe todos los días fortalecer estos procesos en los niños, la igualdad de condiciones, aceptar a cada uno de nuestros compañeros de nuestro grupo, así tengan sus diferencias, diferentes culturas, sus diferentes creencias, pero todos tenemos los mismos derechos en el Estado social en Colombia. Cordial saludo. A continuación les comentaré sobre los índices en Colombia de maltrato o golpes a la diversidad y a la culturalidad. En 2018, Colombia registró una población total de 44,2 millones, en el cual 51,2% son mujeres y 48,8% son hombres, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de ese año. Esta distribución es una regularidad demográfica que se ve afectada por fenómenos como la migración y la mortalidad, cuyos comportamientos no solo son diferenciales y con marcadas desigualdades a partir del sexo de la persona, sino también por otros factores de desigualdad como la etnia, la condición económica, el lugar de residencia, entre otros. En Colombia hay una concentración desproporcional del conflicto. Según ACNUR, hasta el año 2007, el 75% del desplazamiento se concentraba de forma dispersa en 125 municipios de Colombia, mientras que en 2013 el 60% de los desplazamientos se concentró en tan solo 13 municipios. La situación no ha cambiado en 2014 y el grado de vulnerabilidad de estas poblaciones, principalmente afrocolombianos y los indígenas, es muy alto y requiere de protección y ayuda de emergencia continua. A continuación presentaremos una tabla donde se reflejará el porcentaje de víctimas en total en Colombia. Allí veremos los hechos, veremos el género, tanto mujer como hombre, y hay otro que dice la palabra otro que puede incluir a los niños. La presentación de violencias a personas de LGBT en el Caribe colombiano, esto es en el lugar donde más se ve. En enero y en abril de 2021, los hechos documentados para su elaboración se analizaron desde la categoría de la violencia por prejuicio, que se refiere a todos aquellos actos que buscan ocasionar daño a una persona o colectivo motivados por la percepción negativa de la orientación sexual, la expresión o identidad de género. Para los primeros 5 meses, el Observatorio de DDHH del Caribe afirmativo ha registrado 9 casos de muertes violentas a personas de esta comunidad. Nuevamente, el departamento con mayor índice de muertes violentas es el Atlántico, que se equipara con Magdalena, seguido Sucre y Córdoba. Es menester señalar algunos de estos homicidios que ocurrieron en el contexto de las medidas restrictivas de movilidad en el marco del COVID-19, lo cual denota la gravedad de la persecución a las personas de esta comunidad.
Bueno, a continuación y ya para terminar, se presentará la tabla donde reflejará el departamento donde ocurrió los hechos y la cantidad de las muertes que se presentaron pues en estos lugares. Muchas gracias.